Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la presencia en este programa del señor Antonio Chedraui Mafut, mejor conocido como Tony, empresario veracruzano, comprometido con su comunidad, generador de empleos y, bueno, tiene además, entre otras cosas, una vocación social relevante. Le damos la bienvenida y vamos a platicar con él sobre diversos tópicos. Tony, gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. Gracias, Paco, pues es un gusto como siempre. Ya te vamos a tener que dar un almanaque porque nos has hecho favor de venir varias veces aquí a platicar con nuestros radio oyentes. Y bueno, el tema obligado es cómo está la economía. Estamos viviendo un año complicado, ese año complicado pues de alguna manera se ha agudizado, en mi opinión, en las últimas semanas. Hay una expectativa en la ciudadanía para saber qué va a pasar en los próximos meses, en los próximos años, y eso de alguna manera creo que influye en la inversión, en la generación de empleos. Tú, en base a tu experiencia, a lo que observas, ¿qué opinión te merece esto? ¿Cómo ves la situación? ¿Se reactivará la economía en el segundo semestre? ¿Cuáles son las expectativas como empresario? Bueno, pues mira, la verdad, cuando tú platicas con los analistas financieros, económicos, pues piensas que tienen la respuesta. Y pues yo a través de muchos años me he dado cuenta que difícilmente tienes una respuesta 100% acertada. La economía viene con ciertos tropiezos desde hace año y medio, a raíz de que el señor Trump toma la presidencia. Se empiezan a sentir se siente incertidumbre en algunos sectores de la economía. O sea, cuando hablas de economía, pues no puedes decir todo está mal o todo está bien. Definitivamente la llegada del señor Trump a la presidencia, pues se empezó a crear algunas incertidumbres en las decisiones de las empresas, llámense transnacionales, llámense nacionales, en determinados nichos. Si tú le preguntas a la mayoría de los comerciantes, te puedo decir que te dicen que nos fue bien el año 2017. O sea, la economía no estuvo mal. Si tú les preguntas a los que venden coches, pues te van a decir que no les fue tan bien. Si tú les preguntas en este momento, ya año y medio, ya con unas elecciones en donde pues se tienen algunas dudas de qué puede pasar en la parte económica, y pues tú eres una persona que conoce mucho de esto, la construcción se frenó, los proyectos, como que mucha gente dijo, no, pues no estoy tranquilo ahorita para invertir. Mira, yo pienso que la economía no va a crecer mucho, pero esperamos que crezca aunque sea un poquito. Vemos situaciones de que mucha gente quiere no arriesgar, y yo diría, pues no es arriesgar, a lo mejor están perdiendo oportunidades. Mira, te vas a reír, Paco. Digo, te hablo así porque nos conocemos hace muchos años. Y a mí me gusta. Como 40 nada más. Nada más como 40 para que nos calculen la edad. Y a mí me gusta mucho, pues, ser como. Cuando me haces el favor de entrevistarme o de que venga yo aquí a Grupo FM, pues me gusta ser como soy, ¿no? O sea, muy, muy abierto, a lo mejor equivocado o no, pero definitivamente cuando nuestra empresa, Tony, ha crecido más, ha sido en las crisis. Pues son oportunidades. Porque cuando todo mundo se empieza a echar para atrás, te dejan más campo. Y entonces, mira, 1994, 8 de diciembre del 94, pleno problema de Chiapas.
El 8 de diciembre abrimos Tuxtla Gutiérrez. Y te puedo decir que en este momento la región de Chiapas para Tony es una de las regiones más productivas del país. Michoacán hace 5 años, crisis de seguridad, etcétera. No sabes cómo nos ha ido. De bien, desde luego. De bien, o sea, entonces me decían, oye, ¿cómo vas a ir a abrir Michoacán? Oye, pues, ¿por qué no? Y lo platicaba yo con un presidente de un banco en México, le decía, hace 3 años o 4, que en una reunión me dicen, oye, ¿abriste Michoacán? Le digo, sí. Entonces estaba junto a mí esta persona, que tú lo conociste, Vicente Rodero, que fue el director general de Bancomer, y nos volteamos a ver, oye Vicente, ¿cómo te ha ido? Pues me ha ido muy bien, porque otro banco había cerrado sucursales. Entonces yo creo que como empresarios tenemos que medir muy bien nuestras decisiones, medir los riesgos, como siempre, digo, y no porque haya un tratado de libre comercio que no se acaba de cerrar o porque las elecciones todavía no terminan, pero nuestras decisiones no deben de ser tan radicales que nos puedan llevar a perder parte de nuestro negocio y que otros lo van a aprovechar. Hay que tener mesura, hay que analizar las cosas, hay que seguir creciendo. Como empresarios tenemos un compromiso con México, porque al final somos los que generamos los empleos y no podemos dejar de generar empleos, porque entonces sí sería entrar en una zona de confort, pero yo creo que México espera y merece más de nosotros que tomar actitudes de mucho confort, ¿no? Muy tibias y muy cómodas. Así es. Alguien dice que Dios reparte los talentos de manera diferente, porque si lo repartiera igual, eso decían, pues entonces todos haríamos lo mismo. Y bueno, si todos nos dedicamos al comercio, ¿quién produce? O si todos nos dedicamos a la construcción, ¿quién fabrica los materiales que se utilizan? ¿Quién aporta la mano de obra? Pues la capacidad para calcular, diseñar, proyectar un inmueble. Entonces, los talentos son repartidos de manera diferente, pero si alguien ha recibido talentos son los empresarios. Y los empresarios deben tener, como tú lo mencionas, una vocación social en cuanto a que esos talentos que ha recibido los aplique correctamente. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues siguiendo con esa, digamos, esa mística, con esa tarea que tiene, generando empleos, reinvirtiendo, creando riqueza y viendo que esa riqueza se reparta en forma justa, en forma equitativa, con justicia social, válgase la redundancia. Creo que esa es la manera de, pues yo diría, más segura de que el país avance. De lo contrario, quienes se ponen en su zona de confort, yo diría, es relativo, porque si la gente no tiene empleo, si la gente no tiene un modo honesto de llevar a su casa el sustento que requieren los hijos, que requiere la familia, pues entonces se genera una tensión social de magnitudes insospechadas. Entonces, la mejor forma de lograr paz social, de lograr tranquilidad, de lograr avance, es generando riqueza. Hay quienes quieren repartir la riqueza. Pues está bien que se reparta, pero se les olvida que primero hay que crearla. Hay que crear la riqueza. Yo pienso que es como si a tus hijos les das dinero por darles. Y sin que ellos entiendan que para lograr el día de mañana una economía, para poder salir al cine, para poder tener una camisa, para tener un coche, lo que tienen que aprender no es a recibir, claro. Tienen que aprender a trabajar para que sus sueños, sus metas, sus ilusiones sean a base de esfuerzo, a base de capacitarse, a base de luchar por obtener las cosas. Tristemente, y no sé si hemos sido culpables en esta generación, y me voy a salir un poquito del tema, les hemos querido dar a nuestros hijos más de lo que nos piden. Y entonces, a veces sin que nos pidan. O a veces sin que nos pidan por querer ser buenos padres. Y a lo mejor dice, oye, ser buen padre es dar, o ser buen padre es educar, enseñar, ayudado con las escuelas, con las universidades, pero al mismo tiempo
que ellos tengan la ilusión que tuvimos todos nosotros de luchar por alcanzar nuestras metas, pues a veces sacrificando nuestro tiempo, sábados, domingos, etcétera, ¿no? Fíjate que no es nada más, volviendo al tema del empresario, no es nada más crear trabajo, crear oportunidades para mucha gente que, pues, que está saliendo de las escuelas o que aunque no estudie, pues se están encontrando con situaciones de no fácilmente conseguir un empleo. Tenemos que pedirle al gobierno, pues que también, sin salirse de los parámetros y de las leyes, faciliten la creación de empleos. Mira, a veces ves a alguien que quiere invertir y es un... Hay que cumplir con 500 peregrinaje, sí, tardadísimo. Oye, que exijan lo que tienen que exigir, pero que estén conscientes que si ellos bloquean la creación de un empleo, no están perjudicando al empresario nada más. Están perjudicando a los ciudadanos, a todos los mexicanos que tienen necesidad de trabajar por una serie, no sé si la palabra sea burocratismo o entorpecimiento provocado. Fíjate qué nueva frase ahora es un entorpecimiento provocado para obtener beneficios personales. Y eso le da en la torre al país, a la gente que más necesita un trabajo. Claro. Que al final, todos los mexicanos, de una forma u otra, lo que tenemos que buscar es que esa gente mejore su calidad de vida a base de obtener oportunidades de trabajo. Muy bien. Yo quisiera nada más hacer una observación, porque hace rato comenté de repartir la riqueza. No me refiero prácticamente al regalo, que algunos quieren regalar cosas a los que no trabajan. No, me refiero concretamente al hecho de que la riqueza se reparta de una manera más justa, porque hay unas grandes diferencias en este país. Así como hay gente que tiene recursos más que de sobra, hay quienes a duras penas tienen para comer, y eso solamente se resuelve generando más riqueza, generando más oportunidades. Sobre todo la definición de bien común, no, lo leí por ahí y me lo aclaró un artículo que leía, y decía que bien común no es la suma de los bienes particulares, de los bienes personales de los ciudadanos. Bien común es crear las condiciones necesarias para que cada ciudadano se desarrolle con total libertad y pueda de alguna manera mostrar todas sus capacidades. Yo creo que ese ha sido el éxito de Estados Unidos, donde la libertad, las facilidades, los bajos intereses, el apoyo gubernamental para el desarrollo ha sido fundamental para que ese país tenga un crecimiento tan grande que no solamente le ha generado bienestar a la mayoría de su población, sino también ha permitido absorber una gran cantidad de personas que, huyendo de la pobreza de manera legal o ilegal, van para allá. De esa magnitud es el tamaño de su economía, que puede absorber inclusive mano de obra foránea. ¿Y esto por qué? Porque han cumplido sus gobernantes, con todas las deficiencias que pueden tener, han cumplido con lo que tú mencionas. La principal función de un gobierno es no estorbar, es ayudar a que la sociedad se desarrolle. Y entre más facilidades den, van a recibir mayores aportaciones, porque va a haber más riqueza y se van a pagar más impuestos, van a pagar mejores sueldos a la burocracia, van a tener una mejor infraestructura, va a haber un progreso más parejo. Sistemas perfectos no hay, pero algunos son mejores que otros. De hablar. Y yo creo que como mexicanos hay quien tiene características, cualidades, fortalezas que pues los hacen, como decías hace unos momentos, diferentes a cada uno de nosotros. Bueno, pues el empresario o la persona que tenga capital, su primera obligación es crear empleos. O sea, no podemos seguir, dices de que hay desigualdad, totalmente de acuerdo, pero si no le creamos oportunidades a la gente, si no le damos la plataforma, le ponemos el piso parejo, para que esa gente, que no todos llegamos, o sea, no todos tenemos dinero de la noche a la mañana.
Yo creo que hay historias que contar muy interesantes. De esfuerzo y de sacrificio. De gente que sacrificó ahorro. sábados, domingos, de dormir en camioneta porque no tenía para el hotel. Conozco a algunos. Bueno, entonces, y de eso podremos platicar otro día. O sea, tenemos que poner el piso parejo, tenemos que exigirle a los gobiernos que no entorpezcan la inversión. No podemos seguir pensando en que la desigualdad se va a solucionar regalándole a la gente que tiene menos, porque esa gente le vas a regalar un pescado. Hay una frase por ahí, no sé de quién, que enséñale a pescar, no le regales el pescado, porque si no lo único que hace es, va a comer un día, va a comer dos, y después hordas, ¿qué? Pues formas hordas de pedigüeños que son manipuladas Exacto. Después por cualquier político. Y dejan de tener sueños. Claro. Dejan de querer ser más en la vida. Mira, yo platico mucho cuando visito las tiendas, porque además me encanta, como ahí empecé y como conozco cada una de las cosas que hace el bodeguero y el del mostrador. Y les digo, a veces nos descalificamos de entrada. Oye, les digo, es que pues, porque nací en Jalapa. O en Coatepec, yo en Jalapa y tú en Coatepec. No, pues ya me descalifico. O porque, o porque soy gordo, porque soy chaparro, porque soy alto, porque soy pelón. Ya la vida, no, ¿sabes qué? Lo peor que nos pasa como seres humanos es que nos autodescalificamos sin siquiera intentar. Luchar. Lo que nosotros podemos lograr luchando por alcanzar, pues mejorar en la economía para nuestra familia, para nuestros papás, para nuestros hijos. De entrada, ya nos servimos porque no tengo una carrera. Pues también, con todo respeto a los que tienen una carrera. Yo estudié hasta segundo de secundaria y pues la verdad, pues ahí más o menos me he defendido, ¿no? Sí, pero a lo que voy es, Paco, tenemos que entender que todos tenemos las posibilidades, claro, siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar, que estemos dispuestos a sacrificarnos, que estemos dispuestos a aprender preguntando y estudiando para que nuestra economía, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país mejore. Hay que descubrir nuestros propios talentos. A lo mejor alguien no tiene talento para la música, pero tiene un talento especial para las matemáticas. Entonces, hay que descubrir los talentos. Paco, los talentos, si no los llevas... Si no los usas, se oxidan. Pues, se oxidan. ¿Qué? Vamos a una pausa. Si adelante. Regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando en forma muy amena con don Antonio Chedraui Mafotoni. Pues estamos hablando de los talentos. Efectivamente, los talentos, si no se usan, pues se estropean, se atrofian, como que se oxidan. Es como pretender a alguien practicar algún deporte y ser campeón de algo, pero nunca hace ejercicio, nunca toma una pelota, pues así va a ser campeón, pero... Vamos a llevarlo al ejemplo. Es como si tienes el mejor guante de béisbol y nunca te lo pones en la mano. Sí. O sea, ¿de qué sirve que tengas esa cosa a tu favor? Es un talento, al final, o sea, es una herramienta que Dios te dio, o en el cerebro, que es tu talento, o que tienes a la mano algo con el que puedes hacer cosas muy buenas. Pero si tú no te esfuerzas, a ver, nadie te va a enseñar, tienes el talento para jugar béisbol, pero si no aprendes, si no te sacrificas, ¿cómo vas a lograrlo? Entonces, es un talento que se pierde. Sí, simplemente. ¿Y por qué? Pues nos estamos quejando de que no puedo, yo no voy a poder, yo no sé, ¿por qué el otro tiene? Bueno, pues el otro tiene, ve a ver por qué tiene. Algunos a lo mejor habrán hecho cosas que no deben de hacerse, pero mucha gente que ha logrado llegar a tener algo en la vida, y no nada más económico, en lo personal, tener un respeto por parte de la gente, tener un reconocimiento. O sea, en la vida no es nada más dinero. También como persona tienes que ayudar a los demás, aunque no tengas dinero. Nos debemos de preocupar más por nuestros, o sea, por nuestros hermanos. Debemos de buscar una forma de vida más digna, ayudar al que está enfermo, hablarle a alguien que necesita una llamada para animarlo.
O sea, nos hemos desvinculado como seres humanos del dolor ajeno. Y no se trata de dar dinero, Paco, aunque lo tengas. Se trata cuánto te preocupas tú hoy por una persona que conoces que está enferma. ¿Le has hecho una llamada por teléfono? ¿Lo has ido a ver? ¿Le has llevado una bolsa de pan? O sea, no podemos seguirnos desvinculando del dolor y de las necesidades de los otros, porque al final, ¿de qué sirve que tengas si lo que te rodea no está bien? O sea, yo creo que vivimos un mundo, hay mucha desigualdad, tenemos que dar lo que podamos dar, pero tenemos que enseñar a que los que no tienen también luchen por tratar de alcanzarlo. Yo creo que nos hemos deshumanizado. Estamos en la época de la comunicación. Creo que hay formas de comunicarse ahora tan rápidas, tan eficaces, etcétera. Y sin embargo, digo, como nunca antes en la historia de la humanidad había habido, y sin embargo estamos desvinculados como seres humanos. Una de las maneras que dicen los médicos de aliviarse más rápido es a través de un estado de ánimo positivo, y eso se puede lograr con facilidad si recibes una llamadita de alguien a quien tú aprecias, que pregunta por tu salud. Es algo tan sencillo, tan fácil de hacer, pero muy pocos lo practicamos. Así es. Entonces, yo creo que hay que revivir muchas cosas o replantearlas para salirnos un poquito del corre-corre en que estamos todo el día y tratar de conectarnos un poquito más con nuestros cercanos. Con nuestros cercanos y con todos los que podamos, ¿eh? Mira, te voy a pedir un favor, hazte un poquito más para acá, porque no va a ser que no sea que no se me hace la tele y van a creer que estoy hablando solo. Ahora sí. Bueno, que saquen bien el ángulo. Oye, pues volviendo al tema de la economía. No está viviendo el mundo una situación fácil. Vemos una desvinculación entre varios países muy potentes, o sea, se han así como que aislado. Eso pone nerviosa la economía. Tenemos en México, pues, situaciones de inseguridad que preocupan, que tenemos que buscar la forma de que eso se acabe. Yo insisto, pues, que debemos de crear oportunidades en poblaciones pequeñas y medianas, dejar de invertir tanto en las grandes ciudades, y aquí ya me meto un poquito, no como asesor político, sino como asesor práctico. No podemos entender cómo hasta hace un año nada más no había un cine de aquí a Minatitlán. Entonces, tenemos que crear satisfactores de vida como empresarios y como gobierno en las poblaciones donde se necesitan tener servicios y tener oportunidades de trabajo. Yo creo que la dinámica mundial de la economía no va a resolver el problema de México. Yo creo que México, ciudadanos y gobierno, tenemos que buscar la forma de buscar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras vocaciones en cada parte del territorio mexicano y apoyar. Mira, lo de las zonas económicas especiales, que es con la idea de fortalecer y de ayudar a determinadas regiones que han sufrido por la cuestión del petróleo, por situaciones X, no lo veo mal, pero desde mi punto de vista, yo creo que no deberíamos de esperar a crear infraestructura. Simple y sencillamente, a ver, la gente que quiere invertir en Coatzacoalcos no va a pagar X cosa. O sea, se le va a facilitar, porque la infraestructura está ahí. Sí, en lugar de hacer infraestructura nueva. Y además hay una cosa que me parece a mí bastante injusta. Van a darle un tratamiento fiscal especial a quien esté dentro de una cierta área. ¿Y los demás? Eso va a llevarse a lo mejor 4 o 5 años en hacer la infraestructura para que esa empresa se instale. Y los que están en Coatzacoalcos, están en Minatitlán, se la han jugado, no han cerrado, siguen sosteniendo los empleos, siguen aguantando vara a pesar de la inseguridad, de la crisis económica
económica, etcétera, esos merecen un reconocimiento, pero eso no les va a tocar. Entonces, aquí el problema de a veces de los gobernantes es que quieren hacer cosas buenas, no lo dudo, pero las hacen mal. No son prácticas. Las hacen mal porque son burócratas. Esto me recuerda una frase que dice que alguien puso en la tumba del cardenal Richelieu cuando murió, y dice: aquí yace un gran cardenal que en su vida hizo el bien e hizo el mal. El mal que hizo lo hizo bien y el bien que hizo lo hizo mal. Bueno, eso nos sucede aquí. Falta visión, falta humildad en los gobernantes para poder escuchar a quienes conocen. Si en un momento dado yo voy a tomar una decisión de béisbol y no sé jugar béisbol, tendré que llamar al que sabe hacerlo para que me aconseje. Pero no puede ser que yo a base de ocurrencias pretenda resolver algo. Porque inclusive con la mejor voluntad y la mejor intención puedo cometer un error gravísimo que le va a costar al país mucho dinero. Acabas de decir una palabra que para mí tiene mucho peso en la vida, que es humildad, Paco. No puede ser que sea quien sea, por muy preparado que esté, con la mejor calificación de la universidad más prestigiada del mundo, quiera solucionar un problema en la Sierra de Chiapas cuando el señor nunca ha pisado la Sierra de Chiapas. Les falta la humildad porque piensan que tienen un título o que tienen un puesto y que con eso sus ideas van a funcionar. Si ellos, y tú también como empresario, si nosotros empresarios o gobernantes no tenemos la humildad de preguntarle al que vive en la región, al que conoce la problemática, ¿qué va a pasar, Paco? Vamos a cometer graves errores por una ceguera que se llama soberbia. Mira, yo tengo un ejemplo, no sé si en alguna ocasión lo he platicado aquí, pero si no, pues va de nuez, la repetimos. ¿Quién crees que toma la decisión de comprar una camioneta en Tony? Ya me lo has dicho, el chofer de la zona. El chofer de la ruta. Claro, no es porque lo mismo no es lo estar mismo en Jalapa, que son subidas y bajadas, hasta en Mérida. Comprar una camioneta para Yucatán, claro, que comprar una camioneta para la Sierra de Puebla. Entonces, los errores se cometen porque no tenemos... Oye, ¿cómo le voy a preguntar al chofer si yo soy director con honoris causa y maestría y doctorado en vehículos? Estamos fregados mientras no entendamos que el mundo no es lo que nosotros pensamos, sino el mundo es lo que otros conocen y que nos negamos a preguntarle a esa persona o a esas otras personas que nos digan para que todo lo que nosotros pensamos se fortalezca con el conocimiento de las personas. Claro, elemental, pero como tú dices, la soberbia hace que nos olvidemos. Vamos a una pausa, se está yendo muy rápido el programa, vamos a tener que repetir el tema próximamente. Para la próxima cobro. Yo creo que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con don Antonio Chedraui Mahfoud, Tony. Tony, antes de entrar al programa, platicamos en la recepción sobre la situación económica, sobre ciertos criterios, sobre si existe la suerte o no existe la suerte. Y comentamos algo que yo vi por ahí que dice que la suerte sí existe. Y se da cuando se junta la oportunidad con la capacidad. Puede haber oportunidades, pero si no hay capacidad, pues no lleva eso a nada bueno. Y al revés, puede haber capacidad, pero si no hay las oportunidades tampoco se logra el objetivo. Entonces, regla 1, hay que prepararse, hay que capacitarse y hay que buscar la oportunidad. La oportunidad no va a venir a buscar a uno tiene que buscarla. Así es. Eso es importante que quede claro porque a veces dice alguien, es que yo estoy mal por culpa de quién sabe qué. Estás mal por culpa tuya, porque ¿cómo es posible? Hay momentos de mala suerte, o sea, hay situaciones pues que sí, a lo mejor por mucho esfuerzo que hagas y muy preparado que estés, hay circunstancias ajenas que pues pueden afectar. Si tienes la entereza necesaria, te vuelves a levantar. Conozco de gente que estando en el suelo, dice que no es problema caerse, el problema es no saber levantarse. Mira, hay un amigo
Pepe Madariaga, que fue presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y dueño de Probursa, que me decía, mira, Tony, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo. Y al hablar de trabajo, no nada más trabajo, es analizar, prepararse, o sea, pero cuando nos caemos o cuando vemos que va a pasar algo, Paco, en lugar de tomar acciones y de ver las oportunidades, en la vida siempre hay oportunidades. Se va a caer el techo, bueno, pues la oportunidad es que a lo mejor en aquella esquina te va a estar más protegido. Pero si en vez de buscar cómo protegerte o cómo salir adelante de una situación crítica, te paras en el centro a llorar, pues sí es lo que nos pasa, pues es más fácil ponerme a llorar que ponerme a buscar, a trabajar y a buscar opciones. Es más fácil quejarme, qué mala suerte la mía, se va a caer el techo, bueno, ¿y qué estás haciendo? O echar la culpa a otros. O sea, bueno, a alguien le tienes que echar la culpa. Al clima, o sea, cuántas personas, pues tristemente no pierden sus casas o sus negocios por situaciones climatológicas, ¿no? Pero esa gente realmente, cuando viene el problema, se preparan, y cuando viene la desgracia, tienen las agallas y el apoyo que deberían de tener real, no político, no demagógico, de los gobiernos o de las empresas para salir adelante. Lo único que hacemos es sentarnos a llorar y a quejarnos. Y eso te lleva a que te vuelvas, que te enfermes de un mal que es horrible, el egoísmo, la envidia. Envidias, fíjate, pierdes tu tiempo y tu capacidad, la malgastas envidiando a los demás en lugar de ver cómo vas a salir adelante y cómo vas a lograr tus metas. Al final tu meta en este momento es protegerte, ¿no? Tus sueños no pueden estar basados en la envidia. Tú no puedes salir de tu casa enfermo y con coraje de por qué otro tiene. ¿Por qué no sales de tu casa pensando qué voy a hacer hoy por mí y qué voy a hacer yo esforzándome para lograr algo en la vida? Pero la envidia nos corroe. Tú lo ves en todo, en las familias, en los partidos en el mismo, un equipo. La envidia entre jugadores, ¿a qué lleva todo eso? Que pierde el equipo. Que pierde el equipo, porque a lo mejor dices, no, yo no quiero que meta gol Cristiano Ronaldo porque es muy famoso. Oye, estás luchando por tu equipo, dale el mejor pase que puedas, pero no entres a la cancha pensando que otro tiene algo y que si tú haces las cosas, el otro le va a ir mejor. Piensa y entra en la cancha pensando que a ese alguien que tuvo un don, una característica especial, si tú haces las cosas pensando en tu equipo, ese equipo va a salir adelante. Muy cierto. Pero pues la envidia nos corroe. Muy cierto. Y nos desgasta, y en vez de usar nuestra fuerza para salir adelante, nos estamos a lo mejor en un café mentándole la madre a alguien porque tiene algo. Perdón por lo de mentando. Oye, Tony, y las expectativas, alguien decía en una conferencia que en economía funciona la teoría de las expectativas, y sobre todo en los países latinoamericanos, porque los latinos somos muy apasionados y podemos caer en un estado de euforia, de alegría, etcétera, y a las 2 horas estar en un estado de depresión tremenda. Ahí nos falta equilibrar un poco las cosas. Y mencionaba este conferenciante que cuando las expectativas son buenas, normalmente se genera un gran espíritu de lucha, de superación por parte de la comunidad para poder salir adelante. Entonces, esto mismo opera al revés, sí por cuestiones de política, sí por fenómenos meteorológicos, sí por problemas de partidos, sí por problemas de envidias, de recelos. Las expectativas bajan y nos ponemos todos contra todos. Esa crisis que no tenía por qué llegar, llega.
La razón es muy sencilla, la gente deja de trabajar, deja de esforzarse, malgasta su tiempo en enfrentamientos, malgasta su tiempo en quejas, en lamentos y en llanto. En lamentadas, sí. Y en llanto. Son situaciones que definitivamente, Paco, esas crisis de actitud te matan, ¿eh? A ver, no podemos ahorita ponernos a pensar qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio en plan negativo. Tenemos que analizarlo. No podemos pensar en que los políticos vayan a resolver o no resolver los problemas de México. Tenemos que tenerlos en la mesa, pero también no vamos a esperar que todo nuestro mundo gire por la decisión de un tratado o por la decisión de los políticos o por las acciones de los políticos. Si tú anímicamente sientes que el panorama está mal, Paco, pues de una vez, pues ya mejor cierra el negocio. O sea, ¿para qué le sigues si no estás teniendo ni siquiera haz de cuenta que hay muchas nubes en el firmamento, en el cielo, y no ves ninguna ventanita? Bueno, pues entonces ya siéntate a llorar. El ser humano tiene la capacidad de analizar muy rápidamente los problemas, unos más que otros, unos más rápido que otros. Pero lo que no puedes hacer es frenarte. Tú no puedes decir, porque veo las cosas mal, definitivamente ya no voy a hacer nada para tratar de salir adelante. Si me preguntas en la cuestión económica qué va a pasar, te voy a contestar que va a ser Tony, que es lo único que tengo en mis manos. Yo no puedo saber si Paco Ávila va a hacer algo, o si algún gobernante va a hacer algo, o si se va a hacer el Tratado de Libre Comercio. Con la posibilidad de equivocarte o no, tienes que tomar acciones. En el caso de nosotros, Tony va a seguir adelante, Tony va a seguir creciendo, Tony va a seguir creando oportunidades como compromiso social, pero también como empresa pensamos que vamos a seguir creciendo, que nos las estamos jugando. Mira, prefiero jugármela tomando acciones a sentarme a llorar y que pues el resultado vaya a ser negativo. Claro. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no hice nada y a lo mejor me voy a arrepentir. Bueno, siempre te arrepientes de no hacer nada. Sí. Siempre te arrepientes de no haber tomado una decisión. Al menos lo intentaste. Lo intenté. Si me falló, pues ni hablar. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando. ¿Te parece bien? Sí. Regresamos en un momento más. Fíjate, Tony, que efectivamente tenemos que luchar para mejorar, para cambiar, pero para cambiar para bien. Yo recuerdo una película que vi donde llega un preso a una cárcel de alta peligrosidad y lo primero que hace el preso cuando lo meten en su celda es tratar de arrancar el lavabo con todas sus fuerzas para ver si atrás del lavabo había un hueco por donde había posibilidades de irse. Obviamente los demás que sabían que era muy difícil arrancarlo, seguramente ya lo habían intentado alguna vez, empezaron a reírse y a burlarse del que estaba luchando. Y se voltea bastante molesto el que lo estaba intentando. ¿Y saben qué? Por lo menos yo lo estoy intentando. Por lo menos, hay que intentarlo. Si hace 100 años hubiera dicho alguien, va a haber aviones sin hélice, pues le hubieran dicho que estaba loco. Si hace 100 años le hubieran dicho a alguien, fíjate que va a haber una época en que le quiten el corazón a una persona y se lo pongan a otra, diría que estaba loco. Si hace 100 años le hubieran dicho a alguien que podían viajar a la luna, como ya se ha hecho, pues dirían, quién sabe qué cosa fumó. O dirían, eso solo existe, porque ya había escrito Julio Verne un libro que se llamaba Un viaje a la luna, hubieran dicho que pues eran fantasías propias de un novelista, pero son realidad. Entonces,
¿Qué pasó? Que ha habido personas que han tenido fe, han tenido y ha intentado quién sabe cuántas veces. Sí. Me decía por ahí, bueno, no me decía, leí en un libro que Edison, para descubrir el foco, inventar, mejor dicho, el foco, pues parece ser que tuvo que hacer 4.500 intentos. Si este señor hubiera sido de espíritu pequeño, al intento número 10 hubiera dicho no se puede y ya, 4.500. Entonces, como tú decías, el trabajo, la perseverancia, el ánimo, los talentos, el espíritu de superación lleva a las personas a hacer cosas maravillosas. Y un detalle, porque a veces nos quedamos como anclados en lo del TLC. Nada más tenemos la edad suficiente para platicar esto porque de alguna manera lo vimos. En la década de los 60s, que fue la época que le llamaron de desarrollo estabilizador, no había TLC y México crecía al 6% anual y el dólar estuvo prácticamente 18 años sin cambio. Así es. Entonces sí se puede, no quitémonos la venda, se puede tener relaciones comerciales con Sudamérica, con África, con el mundo no se acaba en Estados Unidos. Con Asia, con Europa. Lo que pasa es que la vecindad con los americanos nos ha hecho creer erróneamente que son los únicos. Si en un momento dado ellos no quieren nuestros productos, pues tendremos que ver la forma de venderlos en otro lado. A ver, nadie va a dejar de comprarte el producto, Paco, que tú produzcas bien y a buen precio, aunque no te quieran. Por conveniencia te van a comprar. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, a mí me podrá caer muy mal un proveedor, un fabricante, pero si el señor tiene el producto, la calidad y el precio que a mí me conviene, pues lo voy a comprar, a menos que sea yo burro. Es más, imagínate que tú vas y dices, no, pues estos tacos, el señor me cae mal, pero son mejores que el de junto. Entonces no se los compro. Voy a comprar los que saben feo porque me cae bien. Los que me van a enfermar. Entonces, no. esa regla del comercio, yo creo que el comercio se hace no por tratados. Digo, beneficia, pero el comercio y el producto se compra por la calidad y el precio que tú le des en el mercado. Elemental. Pues sí. Elemental, sí. No hay que quebrarse tanto la cabeza. A ver, vamos a... Pero después queremos fabricar, no sé, colchonetas en el desierto de Sonora. Espérame, pues, hay que ver la vocación que tenemos. Porque a veces también nos desgastamos o hay empresarios o gobernantes que tienen una visión por no preguntar, volvemos a lo mismo, la falta de humildad, que piensan que debe de hacerse en tal lugar, tal inversión, y entonces esa inversión pues no funciona. O sea, mira, a mí, por ejemplo, Huatulco. Qué lugar tan bonito, pero se dieron cuenta que para llegar a Huatulco era un problema. Era un problema y nunca previeron que necesitaban tener una cantidad de vuelos muy baratos para que eso se fomentara, ¿no? Cancún, digan lo que digan del que desarrolló Cancún, pues la verdad fue para México una salvación. Es un producto. A ver, ¿por qué la gente va a Cancún? Está muy bonito. Porque el producto es bueno y tiene un precio razonable, competitivo. ¿Por qué la gente no va tanto a Huatulco? Pues porque el producto carece de algunas cosas, como vías de comunicación, aunque sea más barato, fíjate. Entonces tenemos que buscar muy claramente, yo no sé si el ejemplo sea correcto, pero tener muy claro que la vocación de competir a niveles nacionales o internacionales está basado en que tu producto y tu precio sean competitivos para que tu empresa siga adelante. Si no, si eso te da, si eso lo das, si eso lo puedes ofrecer, te van a venir a buscar. Así es. Te van a venir a buscar porque le conviene al comprador. Bien dicen que para que haya negocio, tiene que ser negocio de los dos. Cuando nada más una parte hace negocio, no hay negocio.
Eso dicen los sabios de antes. Y viéndolo egoístamente. O sea, últimamente tú te interesa mi producto y aunque tú no ganes es tu problema. O sea, basemos nuestra percepción del comercio en qué quiere el mercado, cómo lo quiere y a qué precio lo quiere. Digo, los fenicios, que deben haber sido parientes ahí de la familia, pues, ¿qué hacían? Bueno, pues salir a buscar un mercado. Pero yo te aseguro que no llevaban cosas que no querían en otro mercado. Claro. Llevaban lo que pedían, lo que le mandaba la gente. Entonces, el comercio es muy fácil y muy difícil. Pero si tú conoces y tienes la humildad de preguntar, va a ser más fácil. Es más fácil no equivocarse. Así es. Muy bien, Tony, pues ha sido una plática muy amena y sobre todo muy ilustrativa. Pues a echarle para adelante, Paco. Yo creo que no nos queda más que seguirle dando. Decía don Lorenzo Servitje que un empresario es un individuo que va en una bicicleta. Si deja de pedalear, se cae. Así es. La obligación del empresario es tener fe, seguir luchando, seguir trabajando. No hay crisis que aguanten 16 horas de trabajo y hay que tener, entre otras cosas, una mayor interacción, una mayor unidad, una mayor comunicación con los gobernantes, porque muchas veces se le dice o se piensa que al gobernante no se le puede decir cosas o no se puede dar una opinión honesta porque a lo mejor se enoja. Bueno, creo que la obligación es que la obligación de cualquier ciudadano, sobre todo de un empresario, es que cuando el gobernante esté haciendo algo mal, con todo el respeto, con todo el tacto, pero hay que decirle, exigirle, oye, perdón, que pero esto no funciona, endereza las cosas, es. porque finalmente estás afectando a tus gobernados y estás malgastando nuestro dinero que bien puestos te entregamos. Oye, Paco, te robo 2 segundos. Adelante. Acabas de hablar de una persona muy admirada, don Lorenzo, que tú tuviste el gusto de convivir mucho con él. Así es. ¿No te da orgullo ver una camioneta de Bimbo en Rusia claro, y en otros países? Claro. Y después decimos que México no puede, pero está demostrado que tiene que ser una empresa como la que creó don Lorenzo para que las cosas funcionen. ¿Qué hizo don Lorenzo? Calidad, servicio y precio. Y el señor está en muchos países del mundo. Con sentido humano. Y ves a otros como Maseca en China. Entonces, a ver, que necesitamos de un tratado, lo necesitamos. Que necesitamos que nuestras autoridades faciliten y apoyen la inversión, la necesitamos. Que necesitamos que las zonas económicas especiales no se estén esperando a que se cree infraestructura, la necesitamos. Que necesitamos que el lunes gane México a Brasil, pues nos daría mucho gusto. Y que necesitamos que el que venga a gobernar México se preocupe por los mexicanos y por México más que por su partido y por su persona, lo necesitamos. Totalmente de acuerdo. Decía alguien por ahí, en paz descanse, un empresario veracruzano, dice, no te puedo dar la razón, porque ya la tienes. Gracias, Paco. Muchas gracias, Tony. Gracias por la invitación. Veo que disfrutas estas pláticas, yo también las disfruto. Esperamos que nuestros radioyentes también disfruten este tipo de charlas porque nos generan ánimo, nos generan esperanza, nos generan ilusión de luchar para salir adelante. Si todos los 120 o 130 millones de mexicanos que somos nos alineamos, trabajamos, luchamos por superarnos, nos esforzamos por ser mejores, esa transformación de México va a llegar más pronto de lo que nos esperamos. Si tenemos actitud y luchamos todos los días por nuestros sueños, México va a cambiar. Tony, gracias Paco, por todo, un gusto. Gracias. Les agradecemos mucho el favor de su atención, espero que también ustedes hayan disfrutado esta charla y les ofrecemos que Dios mediante, la próxima semana, el sábado, para ser más concreto, a las 10 de la mañana, estaremos nuevamente en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un feliz fin de semana. Perdón, y hay que salir a votar el domingo, ¿eh? Todos los mexicanos a votar. Sin falta, vale. No hay duda. Gracias, hasta pronto.